Ni Ferrari, ni McLaren, ni Williams, ni siquiera Red Bull en sus mejores años pudieron dominar la Fórmula 1 como lo hizo Mercedes. Ganaron 2 de cada 3 carreras durante más de 7 años. La diferencia era tal que parecía que competían contra Fórmulas 2 todos los fines de semana. Un dominio absoluto, implacable, inhumano, pero la zona de confort y el exceso de confianza han acabado con los imperios más poderosos de la historia, y Mercedes no quedó exento. Lo increíble aquí no fue que cayeran, sino la forma tan desastrosa en la que lo hicieron. En este video te explicaré cómo es que la escudería de Fórmula 1 más dominante de la historia tiró su ventaja a la basura por decisiones extremadamente ridículas e infantiles. Y no empezó en 2021 como todos piensan. El declive comenzó mucho antes. ¿Cómo es que perdió el liderato, el único equipo que parecía invencible? ¿Quién fue el principal responsable de todo esto? Y sobre todo, ¿qué fue lo que hizo enojar a Hamilton que provocó que abandonara al equipo? Te lo respondo todo en este video. Para comenzar, te explicaré de forma sencilla la increíble estrategia que Mercedes usó para lograr lo que nadie había logrado antes: convertirse en un equipo dominante por varios años, casi al primer intento. Cuando te lo explique, vas a entender por qué fue algo inédito en la Fórmula 1. Gigantes como Ferrari, Red Bull o McLaren tenían ya décadas en la máxima categoría. Mercedes en 2010 apenas había entrado, y aunque hubieron casos como Brown GP, la escudería que ganó en 2009 su primer y único campeonato, fue más un milagro, una victoria no replicable. Mercedes, en cambio, buscaba algo más sostenido durante el tiempo. Y lo lograron con una estrategia maestra, ejecutada con una precisión quirúrgica. El primer paso consistió en hacer 2012 y 2013 a un lado para poder concentrarse de lleno en el 2014. Mientras el resto peleaba carreras, ellos construían un imperio en silencio. ¿Por qué les interesaría tirar 2 años a la basura?, te preguntarás. Lo hicieron así porque sabían que en 2014 llegaría el cambio más grande en décadas: los motores V6 turbo híbridos. Y fueron los únicos que desde 2011 ya lo estaban trabajando. Andy Cowell, líder de motores, tenía carta blanca para diseñar sin restricciones. Desde el primer día, su motor no solo fue el más potente, sino también más pequeño, más eficiente y más compacto. Algo que ni Ferrari ni Renault pudieron igualar. Para que lo imagines, Mercedes logró hacer el motor más potente de la parrilla en el menor espacio posible, dejando muchas combinaciones para diseñar a su antojo el flujo del aire del coche, algo que los demás no habían logrado. Esto dio como resultado que el resto de la parrilla había creado coches demasiado anchos y lentos, que aunque a simple vista no se notara tanto, en los túneles de viento la diferencia era brutal. El comienzo de la temporada 2014 fue histórico, ya que nadie en el paddock imaginaba el monstruoso dominio que estaba comenzando y que voy a contarte a continuación. Lo más sorprendente es que puede que ni siquiera el mismo Mercedes se lo esperaba. Llegó 2014 y la ejecución del equipo de Blackley no pudo ser más perfecta. No solo tenían el mejor motor, tenían el mejor coche, la mejor integración y los mejores pilotos para ese momento, Rosberg y Hamilton. Ese motor era una obra de arte. Tal vez no sonaba tan agresivo como un V10, pero en pista era brutal. Cuando hacía calor, el resto sufría fallos mecánicos. Mercedes, no. Cuando había que cuidar neumáticos, ellos podían incluso bajar la potencia, y aún así, ganar por 20 segundos. Según datos internos de la FIA, el motor de Mercedes era entre 50 y 75 caballos extra comparado con sus rivales. Una ventaja kilométrica en el mundo de la Fórmula 1. Era como tener un coche que, con el mismo tanque, hace el doble de kilómetros que el resto, con la mitad de gasolina y a máxima velocidad. Andy Cowell dijo: "Tuvimos 3 años de ventaja porque entendimos la normativa antes que nadie y porque nos dejaron trabajar sin presión mediática". Si te gusta que explique los conceptos técnicos de la Fórmula 1, como este, de forma sencilla,
Puedes darle al like para hacérmelo saber. También puedes dejarme un comentario con los términos que te gustaría que explicara en este canal. En datos exactos, Mercedes ganó 8 campeonatos de constructores seguidos, de 2014 a 2021, 6 de pilotos con Hamilton y más de 110 carreras. Incluso en 2016 ganaron todo, a excepción de 2 carreras, algo alucinante. Y por si eso no fuera poco, en clasificación siempre sacaban más de un segundo al tercer lugar. Ahora, es momento de hablar del núcleo de este video. Lo que verás a continuación es la mayor demostración de que ningún imperio es indestructible. Voy a explicarte la absurda forma en la que una serie de decisiones infantiles acabaron por completo con un equipo que se pensaba jamás dejaría el trono. Además, voy a aclararte por qué la caída de Mercedes no comenzó con el trágico final de temporada en Abu Dhabi 2021. Como dije en el intro, mucha gente piensa que la declive de Mercedes comenzó en Abu Dhabi 2021, con la polémica definición del título contra Verstappen. Pero lo que no saben es que su colapso vino de mucho antes. En 2022 llegó el nuevo cambio de reglamento, y estos cambios siempre llevan 2 o 3 años de preparación. Red Bull apostó por un diseño conservador pero eficaz. Mercedes eligió un camino radical, el concepto Zero Pods. El W13, coche de Mercedes en esa temporada, no tenía pontones, o como yo les llamo, costillas del coche. En la teoría, era una estrategia para agilizar el coche, pero en la práctica, sacrificaba estabilidad y hasta refrigeración. En resumen, el coche hacía algo distinto cada vuelta, y eso para un piloto es lo peor que puede suceder. Después, cuando quisieron ajustar algunas cosas, tuvieron como resultado inesperado, el famoso e infame porpoising, que si no lo recuerdas, era un rebote muy curioso de forma vertical, que se daba solo a muy alta velocidad. Hamilton terminó con problemas de espalda. Russell dijo que temía perder el control del coche de forma inesperada. Y lo más grave de todo es que, para este punto, el equipo siempre supo que algo iba mal desde los primeros tests. Pero por ego, no quisieron cambiar de dirección. Toto Wolff y Mike Elliott, los principales responsables, insistieron durante más de un año en esta idea obsoleta. Este pequeño chiste le costó a Mercedes no solo perder 2022, sino también todo el 2023. Pero fue hasta marzo del 23 que tras el GP de Bahrein, Toto Wolff finalmente admitió el error. Este coche no es lo que debe ser, no funciona. Este concepto no nos va a llevar de vuelta a la cima. Vamos a cambiar de dirección. Pero ya era tarde, y el equipo no quedaría ileso de este error astronómico, ya que además de la pérdida de rendimiento, también perdieron a Hamilton emocionalmente. No solo por los resultados, sino porque dejaron de escucharle. Hamilton pedía a gritos que se hicieran cambios urgentes, no solo sobre el coche, también sobre decisiones técnicas y estrategia, pero sus sugerencias eran ignoradas o diluidas por el departamento técnico. Esto fue la gota que colmó el vaso. Y aunque a finales de 2023 decidieron regresar al concepto con pontones, estabilizando de mejor forma el coche, el daño ya estaba hecho. Hamilton había perdido la fe. Hubieron despidos de peces gordos, pero ya no era suficiente. Lo que viene a continuación es el capítulo más duro de todos. Voy a explicarte cómo es que provocaron la salida de Lewis Hamilton. No por dinero, sino por orgullo. Y cómo eso marcó uno de los errores más dolorosos de la historia reciente de Mercedes. Pero antes, quiero plantearte el siguiente dilema. Si hubieras estado en el lugar de Toto, el director deportivo de Mercedes, ¿cuál de estas dos opciones habrías tomado? Déjame en los comentarios si opción 1 u opción 2. Opción 1. Como pasó en realidad, habrías aceptado la humillación pública que supuso el admitir que te equivocaste por un error ridículo, además de la pérdida de prestigio que la marca Mercedes tuvo en todo el mundo, con tal de que el coche hubiese regresado a ser más competitivo. U opción 2.
¿Habrías seguido insistiendo en tu concepto fallido o buscado más alternativas, con tal de no manchar tanto tu prestigio al darle crédito a tus rivales más directos como Red Bull o Ferrari, aunque el coche no fuera competitivo? Escribe tu respuesta en comentarios. Quiero ver qué opción es la más popular. Vamos ahora así con la escandalosa salida de Lewis Hamilton de Mercedes. En febrero de 2024, Mercedes emitió un comunicado oficial anunciando que Lewis Hamilton dejaría la escudería al final de esa temporada para unirse a Ferrari en 2025. Wolff reveló que Lewis le informó personalmente en su casa durante un desayuno, apenas un día antes de que se hiciera público, aunque no fue una decisión inesperada, ya que el contrato incluía una cláusula de salida. El momento tomó por sorpresa a muchos dentro del equipo, incluido Wolff, quien reconoció sentirse impactado por la forma y el instante de la noticia. Aunque Wolff no lo diga abiertamente, la salida de Hamilton fue un golpe muy bajo para él. No solo era la pérdida de la cara visible del equipo, sino que también significó una cachetada con guante blanco que les confirmó lo que no querían reconocer. Habían pasado de tener el mejor proyecto de la parrilla a tener el más desastroso en años. Y eso, viniendo de la senda de la victoria, pega mucho en el ego. Durante los últimos años, la relación comenzó a mostrar grietas. Hamilton pedía cambios técnicos y estratégicos que no llegaban. Los mensajes por radio reflejaban frustraciones y la comunicación se volvió tensa. Se sentía poco escuchado y esa desconexión erosionó el vínculo que había sido su fuerza. En búsqueda de un nuevo desafío, la oportunidad que salió de la nada para correr en Ferrari y con el hambre de mudarse a un ambiente que le permitiera crecer más, la partida de Hamilton de Mercedes dejó un vacío enorme y simbolizó el fin de una era dorada para la escudería alemana. La normativa de efecto suelo significó el peor fracaso en toda la historia de esta escudería. Esta caída no fue un accidente, sino que fue el resultado de decisiones tomadas por el ego que poco a poco obstruyeron la mira en el verdadero camino que tenían que seguir para llegar a la cima. Apostaron por un concepto técnico, el zero pod, sin respaldo aerodinámico sólido, ignoraron la retroalimentación directa de sus propios pilotos y confiaron en que su prestigio bastaría para sostener una era ganadora. La abrupta salida de Hamilton, figura e ícono del equipo, expuso una desconexión interna profunda. Mercedes dejó de escuchar, de cuestionarse y de evolucionar. Esa fue su mayor derrota. Esta es la mayor demostración en el automovilismo de que lo peor que puedes hacer cuando finalmente consigues la victoria es creer que eres invencible y que puedes menospreciar al resto. Sin duda, una gran lección para los alemanes y sobre todo para el director deportivo austríaco Toto Wolff. Si te gustó el video y quisieras más como este, puedes hacérmelo saber dejando un like y comentando el tema que te gustaría ver. Gracias. Te invito a ver este video, que estoy seguro que te encantará.